Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a los invitados, que bueno, es muy rico contar con todo esto. Y bueno, cuando quieran, vamos a hacer como una presentación y las preguntas las vamos a hacer después, así podemos como entender bien todo el proyecto. Así que bueno, muchas gracias y les doy la palabra. Bueno, creo que me toca empezar a mí, darles la bienvenida a todos, agradecerles que estén acompañándonos también en esta charla. Estoy muy contenta de ver a todo este público, pero especialmente ver tantos artistas que nos están acompañando, que no es tan común en una feria de arte. Así que nada, también artistas que han expuesto en la Bienal de Venecia anterior, otros que han hecho proyectos, el premio Figari reciente, no los puedo nombrar a todos, pero bueno, muy contentos de que estén acá. El proyecto que preparamos con Yamandú para la Bienal, hago un breve paréntesis para contar la Bienal de Venecia. Bueno, es la Bienal más antigua, la primera Bienal que se crea, de 1895, y a pesar de la competencia leal y desleal que tiene, sigue siendo el evento más importante y más trascendente para el arte contemporáneo internacional. Uruguay es uno de los 3 países latinoamericanos que tiene pabellón propio, y esa es, por todo lo que sabemos, una plataforma inigualable, no solamente para los artistas que se presentan allí uruguayos, sino para todo el país y para todo el sistema del arte nacional. Y por eso es esa responsabilidad que tenemos como actores de la cultura uruguaya de presentar estos proyectos con la dimensión que realmente tienen, ¿no? Otro detalle que veo que está Alejandro Denes acompañándonos y que también es importante es que el Ministerio de Educación y Cultura ha creado el Instituto Nacional de las Artes Visuales, que el premio se está organizando a través de ese instituto y que es el primer año que fue convocado a un concurso público y abierto en el cual participan obviamente los proyectos de los artistas uruguayos, pero también la posibilidad de invitar a curadores y al equipo curatorial internacional. En este caso, en el caso del proyecto que presentó Yamandú, está también acompañándonos David Armengol, es un curador muy joven, catalán, que está haciendo un trabajo fantástico y que ya ha estado también no solamente en contacto con el trabajo de Yamandú, sino también en Uruguay, trabajando con curadurías que presentó en el Espacio de Arte Contemporáneo y, bueno, y con algunos otros proyectos. O sea que es alguien mestizo también como Yamandú, que tiene un conocimiento de los 2 lugares, ¿no? Bueno, las bienales, como saben, tienen normalmente un curador general. En este caso normalmente Barata lo que hace es una edición es una mujer y otra edición es un caballero. La edición anterior había sido Christiane Massel, la francesa, que fue curadora del Beaubourg. Ahora es Ralf Rugoff, que es un alemán. En las bienales lo que se intenta es dar un paraguas temático, se les pone siempre un título. En esta oportunidad Rugoff eligió una especie de acertijo, de consigna, que es Maybe You Live in Interesting Times, que es algo así como, es entre un desafío, una ironía. Hay quienes dicen que es un proverbio antiguo chino, otros simplemente que es una frase que utilizó Robert Kennedy en una conferencia que dio en 1966, pero en definitiva es como un cuestionamiento a entender que la complejidad del tiempo en el que estamos viviendo y, bueno, y el protagonismo que tiene el sistema del arte también de enfrentarse y de acompañar la complejidad del mundo que nos toca vivir, ¿no? Y bueno, y en ese marco genérico, el curador general, junto con un equipo, se dedica a preparar lo que era antiguamente el pabellón de Italia, que ahora es el pabellón central, y ellos preparan una exposición que tiene ese eje temático conceptual con artistas internacionales y después las participaciones nacionales,
lo que hacen es aproximarse más o menos a esa temática, pero obviamente es un marco simplemente, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos con el proyecto de la Casa Empática, que ahora vamos a empezar a contarles, y sobre todo Yamandú va a empezar a charlar un poco del proyecto en concreto. Después con las preguntas pueden... Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, antes que nada, por venir a escuchar la charla. Sí, la propuesta de Ralph Rudolph, que traducido es que vivas en tiempos interesantes, que es una frase irónica que viene de una tradición china, parece, que es una frase que es ambigua porque habla en el origen de la construcción del sentido de la frase, habla sobre la inestabilidad de los tiempos. Y por coincidencia, el proyecto que estamos presentando, que se llama La Casa Empática, incluye la sensación de inestabilidad, como veremos. Es parte también de la gramática con la que construimos el proyecto, lo cual es una feliz coincidencia, ¿no?, de que la propuesta que quiere hacer la Bienal de Venecia armonice con lo que estamos presentando. Es una casualidad, pero es una linda casualidad. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre la gramática con la que hemos construido el proyecto. Es un marco conceptual que va a ir armando, es como una muñeca rusa. Está el marco conceptual, que le sacas una cosa de dentro, otra vez. Es la estructura sobre la que basculan todas las obras y todas las propuestas que se ven dentro del pabellón. Yo he trabajado durante muchos años y sigo trabajando con temas, con la cartografía como tema. A mí me interesan mucho las narrativas que generan las cartografías, y lo primero que me interesó para empezar a pensar en el proyecto es ubicar el pabellón de Uruguay en el mapa de Venecia, ver cómo se relacionaba con los puntos cardinales, y a partir de ahí empezar a construir un paisaje del mundo, un paisaje global. La Casa Empática es un proyecto hecho desde Uruguay, pero que tiene una vocación de dar un guiño al mundo, un mensaje al mundo. No es un proyecto sobre Uruguay, pero está hecho desde Uruguay. Y se ofrece como la casa del buen anfitrión. Nosotros pertenecemos a una sociedad aluvial. La sociedad uruguaya es una sociedad mestiza, aluvial, que se ha construido en la armonización de muchas influencias culturales, y el mestizaje entonces es también parte de todo este proyecto. Entonces, la Casa Empática es la casa del buen anfitrión, que ofrece que quiere acoger un mundo más empático, ¿no? La palabra empatía creo que es de las palabras más importantes para reivindicar en este momento de grandes crisis globales. Creo que es una de las palabras que están en crisis, ¿no? Que se está perdiendo el uso, no de la palabra, sino de los códigos emocionales que esa palabra genera. Entonces, lo que están viendo ahora es el mapa de Giardini, que es esa ciudad del mundo
donde se ubican los pabellones nacionales, y en el punto negro que veis aquí en el centro es el pabellón de Uruguay. Y el pabellón de Uruguay al pabellón de Uruguay se entra por el sur. Fue la primer elemento que me emocionó. Dije, me parece que por aquí hay algo que se está empezando a construir bien desde el principio, ¿no? Es una casa que se entra por el sur, y entonces cuando entras por el sur tienes a mano derecha el mundo este, al fondo el muro norte, y a la izquierda el muro este. Y se llama casa también porque es un pabellón pequeño en comparación con los otros pabellones de la Bienal. Es un pabellón de 96 metros cuadrados y tiene un encanto como de una casa en el fondo de un bosque, ¿no? Que es muy evocativo el sitio en donde está, y su relación en proporción con los otros pabellones es un pabellón que invita a llamarle casa, ¿no? Lo primero que verá el público que llegue a la Bienal será la fachada intervenida, con 4 planos de color y con unas franjas, que será como muy enigmático, pero que se revelará el código que está generando esta fachada una vez que estemos dentro. Cada franja blanca corresponde a una serie de obras que están que veremos luego dentro del pabellón. Esto es una juxtaposición de las 4 obras. Es para explicar la gramática, como hemos construido el proyecto de la fachada. Son 4 obras de la serie Fronteras. Está la frontera sur, la frontera este, la frontera norte, la frontera oeste, y esas franjas están como una tradición muy uruguaya, están en verticales y horizontales áureas del plano, y como veis, si las ponemos en este orden de juxtaposición, hacen el típico molinete torrejarciano, ¿no? Estas son las obras individuales. Esta es la frontera sur, que son fronteras como ven. Esta franja blanca que pretende ser una frontera es una frontera rota, es una frontera fallida, es una frontera que va entrando en el pabellón, es una frontera que va a fracasar en su intento de contener los territorios que vamos a dibujar. Esta frontera este está en el este del plano de representación. Para mí, el plano de la pintura, yo tengo una visión muchas veces, una visión cartográfica de lo que es el plano de representación, y porque trabajo mucho con los mapas, como os expliqué antes, y la frontera esta tiene que estar en el este. La frontera norte está arriba, ¿eh? Falta la frontera oeste que no lo puse en el PDF. Entonces, podemos charlar un poquito, porque es interesante en la medida que él va contando. Pienso nosotros seguimos obviamente el proyecto desde el principio, pero tal vez puede ser interesante, si tenemos tiempo, de charlar del proceso, porque en realidad todo el proyecto surge de estas 4 representaciones de los puntos cardinales, que en realidad son 4 pequeñas obras que tienen ¿cuántos años? ¿Un par de años? Son muy anteriores las obras son de hace un año y medio, pero son obras
de pequeño formato que no fueron pensadas para Venecia, ni siquiera imaginábamos eso. Sí, sí. O sea, él no imaginaba. Ahora se están haciendo unas versiones a mayor formato para integrarlas en el pabellón, porque estos son como unos estudios en pequeño formato. Nada, eso. Muy bien. Que son el disparador de todo el proyecto, pero unas ideas y un lenguaje muy anterior a la propuesta para la Bienal. Sí, las fronteras además son, en el proyecto se repasan muchos temas que han sido obsesivos para mí durante estos últimos años y que han articulado muchos de mis proyectos. Además de los mapas, el tema de las fronteras y de los muros, y lo que ponemos aquí es todo a trabajar junto para un paisaje global. Vamos adentro del pabellón. Esta sigue siendo, todavía no hemos entrado, sigue siendo de la fachada. Esta es la maqueta, digamos, aquí ya se ve, no sé si el formato de la pantalla da para entender. Aquí esta es la maqueta que realicé para el proyecto y estamos dentro del pabellón. Entonces, ahora os voy a explicar otra parte de la gramática, antes de entrar con más detalle. Aquí estáis viendo un plano verde esmeralda, digamos, que está acotado, que tiene a su izquierda una pieza azul, que es la frontera este. Estamos en el muro este. Entonces, ese territorio pintado dentro de la gramática es un territorio y la frontera está intentando contener ese territorio. Y luego todo lo que pasa dentro de los territorios que vamos a ir viendo, que son los planos de color que habrá en cada muro, es el sitio en donde pasan cosas, pasan cosas de todas las categorías, emocionales, poéticas, de derivas. Aquí, por ejemplo, el de la derecha se llama viento este, es un viento que entra desde el este en el territorio del este. Son muchas categorías de complejidad, son de diferentes que entran dentro de lo que es esos territorios complejos. Para mí tengo una visión a mí lo que me interesa es abordar la complejidad del mundo, la complejidad de la experiencia, y intento que en mis instalaciones trabajar esa complejidad no unificándola, sino justamente haciendo convivir a lo diferente de cada obra, ¿no? Esta es la gramática. Este es ustedes ven, ahora están viendo a la derecha el muro este, arriba el muro norte, a la izquierda el muro oeste y abajo el muro sur, que tiene una puerta a mano derecha en el ángulo inferior derecho, que es por donde se entra a la sala. Es interesante porque no sé si todos conocen la obra de Canosa y en la profundidad y en todos estos años de tanto trabajo, ¿no? Pero es como revisando, yo obviamente voy y vengo, él también fue premio Figari hace unos años, 2005. 7. Y bueno, y en el premio Figari, como corresponde, se hace acá tenemos a Marcelo Legrand, que acaba de ganarlo, se hace un repaso de la obra de los artistas porque es un premio que se da a la trayectoria, entonces es también una oportunidad de revisar y analizar los procesos de trabajo y justamente la trayectoria, ¿no? Entonces ver todo el lenguaje y la gramática y la conceptualización y los signos que utiliza Canosa en su trabajo desde los años 90 hasta ahora es un verdadero privilegio, ¿no? Y creo que este proyecto para Venecia, si bien es todo obra absolutamente contemporánea, más allá de que hay estos pequeños hitos que son los disparadores para el proyecto general, tienen el lenguaje de él, que está obviamente basado en ese horizonte que está siempre presente en tu trabajo y que es una línea, desde el proyecto de la línea H hasta hoy,
es parte de una forma de mirar que también es muy singular y muy peculiar. No quiero decir muy uruguaya, pero bueno, es muy canosiana. Pero vas viendo, es una instalación en la cual van a ver diferentes técnicas aplicadas, de lo más variadas. Incluso creo que hay una posibilidad de que Canosa finalmente pase a una cierta tridimensionalidad, que es una cosa de hoy de mañana, o sea que no sé si podemos adelantarnos, pero es como una sola obra expandida, y a su vez son como miles o cientos de obras que son reales o imaginarias en su lenguaje, en su estructura, que se están concretando en ese espacio. Y al mismo tiempo, para el espectador, para el visitante, para las audiencias, es una inmersión en una obra. Entonces, es muy interesante lo que no es que en tu obra y en todas tus exposiciones anteriores no se haya dado algo similar, pero creo que nunca ha sido como va a ser esto en términos inmersivos del público, que es un poco lo que pasó también con Marco Maggi, ¿no? Que fueron oportunidades para tensar en un aspecto curatorial, pero curatorial me refiero como de proposiciones de aprovechar la coyuntura de una bienal, que obviamente no es una exposición en un museo, que no es una galería, que no es una feria de arte, es algo tan único que permite a los artistas desplegar, de pronto romper esas mismas fronteras de las que habla Canosa, pero también en términos creativos y en términos de expandir sus propios proyectos. Entonces, tanto en el proyecto con Marco como en este, yo creo que hay como una generación distinta a la que para Marco fue la primera vez que se hizo ese proyecto. Pasamos de un proyecto totalmente en el piso a no poner nada en el piso y poner todo en el muro. Y aquí yo creo que también empezamos, perdón que me sumo en el no porque soy una curadora muy empática, y empezó él a trabajar otro tipo de psicología del espacio, que está inmanente en todo tu trabajo, pero me parece que acá lo más importante de la Bienal de Venecia es el contexto. ¿Quién es el otro al que te vas a referir, ¿no? Y en este caso el otro es global, el otro es el mundo. Entonces, la ambición del proyecto es crear un paisaje del mundo, en el que esté el sur, por supuesto, a donde pertenecemos, pero que esté el este, el norte, el oeste, y también habrá una intervención en el techo, que será una constelación, para acabar de hacer un paisaje total. Obviamente es la instalación más ambiciosa de todas las que he realizado, pero es que para un contexto global tienes que tienes que trabajar con un paisaje global. Perdón, es que yo soy un paisajista. Sí, desde hace muchísimos años trabajo con la idea del paisaje extendido, expandido, y en este caso la necesidad era crear un paisaje para todos, para cualquier persona de cualquier sitio que nos fuera a visitar. Es un paisaje además que tiene, como se ve en esta foto, hay un plano, aquí hay un plano de color que está a 1,65 m de altura, que es la altura desde donde yo construyo mi horizonte, el horizonte de mi mirada se construye a la altura de mis ojos, y ese horizonte va a atravesar toda la sala. Entonces estaremos, cuando entremos en la sala, veremos un gran paisaje, digamos, ¿no? Con un horizonte que lo va a atravesar todo a lo largo. Entonces este horizonte, esta es la entrada del pabellón antes de entrar a la sala.
y aparece ya el muro sur, cada muro tendrá su color, con una pequeña obra que solamente está pintado el hemisferio sur, y a la altura de ese horizonte en el muro este, en donde está ese punto verde, ese rectángulo verde, es el muro este, sale la primera propuesta, digamos, que es una ciudad mestiza. Son fragmentos de ciudades de todo el mundo que se van a ir juntando. Algunos tendrán necesariamente se tendrán que reconocer que uno es de Londres, el otro es Pekín, el otro es Montevideo, el otro es para que se entienda que lo que estamos hablando es una ciudad mestiza, es un skyline inmenso que imagina una ciudad de todos, una ciudad transversal. Eso estará dibujado en el muro. Aquí estamos entrando ya, estamos dando la vuelta, estamos entrando en el muro maqueta, este. Una maqueta sí, que son fotos de la maqueta. Aquí estamos ya entrando y sí, vemos el primer plano de color del este, que ya lo estuvimos comentando antes. Este es el muro norte. El muro norte es el muro más dramático de todos. Es un muro en el que además es el plano de color más grande que encontraremos, pero a la izquierda habrá, a ver si está en la próxima foto. A la izquierda habrá, esto es un fragmento, a la izquierda habrá un muro. Son temas sobre los que he trabajado mucho, son muros que tienen un doble sentido, digamos, habla de los muros que estamos construyendo, los muros reales, los muros físicos, pero también los muros del lenguaje que estamos levantando, ¿no? Perdón que te interrumpa. Un muro es un drama en un paisaje, sí. No, que hay, más allá de las imágenes que son muy potentes, también hay entradas para la lectura de todo el proyecto, que obviamente está dada a través de los títulos. Por cierto, que no pensamos cómo vamos a poner eso, ahora que perdón, que pienso en voz alta. Pero bueno, me acordé de la obra Palabra contra el muro. Palabra contra el muro, digo, que van a ser los títulos de las obras, son entradas para poder también conceptualizar la imagen de otra forma, y en el trabajo de Yamandú tienen un peso, nunca mejor dicho, un peso muy, muy importante. Ahora estoy pensando en palabras que usás en los títulos de las obras, como fatiga, fragilidad, deriva, inestabilidad, colapso. Y me estaba acordando de toda la serie de pinturas que son unas obras de gran formato que se llaman Inestable. Habrá dos piezas inestables. Una es Inestable Europa, que estará en el muro norte. Lo que os quería explicar, esta puerta blanca que hay en este muro es la puerta de salida de incendios que hay al fondo del pabellón, y he querido justamente que el muro, que es un muro que yo intento romper continuamente, intento que fracase, igual que están fracasando estas fronteras. Los muros muchas veces son la materialización de las fronteras. He aprovechado la puerta de emergencia para incorporar esa puerta al proyecto, y que sea que esa puerta sea un sitio que sugiera que ese muro es penetrable, ¿no? que lo puedes que puede fracasar también. Es un proyecto que pide que las fronteras y los muros fracasen de alguna manera, ¿no? Es uno de los entonces, aquí tenemos a la derecha hay dos
grandes formas que estarán pintadas en el muro, que se sostienen, digamos, donde se junta la pared con el techo. En ese punto se sostiene esa forma y está a punto de colapsar. Quizás no se vea muy bien, pero a la derecha hay una gran gota que está a punto de caer, que tiene que ver con la inestabilidad. Y la pieza y el gran cuadro que está ahí es la cartografía de Europa desmoronándose. Un momento, es el cuadro más dramático que habrá en el proyecto, ¿no? Entonces, y luego hay elementos cuando estamos instalando, cuando instalo los paisajes, yo lo que estoy intentando es devolver al paisaje las iconografías que la experiencia que mi experiencia le ha robado al paisaje. Es un trabajo casi ecológico, ¿no? De devolver de devolver al paisaje del mundo lo que tú has retenido de la experiencia. Entonces, en ese reordenar las cosas otra vez, las imágenes se ubican en el sitio que le correspondería, como un juego de armar. Aquí hay las imágenes que están por encima del horizonte, son imágenes que en este caso es un asteroide, tiene que estar volando, ¿no? Luego hay el mapa, un señor que está apoyado en el horizonte, sentado, que se llama Europa, que está en muy mal estado. Aquí ya estamos en el muro oeste, en el que vuelve a haber otra gran forma, un círculo que igual que la gota se está sosteniendo en un punto, está a punto de colapsar. Aquí lo veremos mejor más adelante en otro PDF. Está sostenido pero ese riesgo está sostenido por dos obras de arte, digamos, es el arte que viene al rescate de la inestabilidad. Ese círculo no colapsará porque hay dos piezas que lo está sosteniendo, ¿no? Y una se llama Sueño. Una se llama Sueño y el otro se llama Cima. Y aquí hay otra pieza de Cima. Y aquí habrá otra pieza de gran formato, que son simplemente formas abstractas. Nos tenemos que imaginar que esas formas tienen peso, que pesan, y que estarán unidas que también que se juntan en un solo punto, apenas nada, y está a punto de colapsar también, ¿no? En realidad es mucho más bonito, no, perdón, Sí, pero es mucho sí. más bonito de lo que él lo cuenta. No es que lo cuentes mal, pero por ejemplo, en esta imagen existen en su trabajo, o sea, uno lo puede leer simplemente como una forma abstracta, como una obra abstracta, pero sin embargo, para llegar a esa imagen, los artistas se inventan, o este artista se inventa, una serie de reglas de juego. Y bueno, y esto que hablaba él del peso de las formas, ahora no creo que la imagen es muy pequeña, no se puede ver, pero cada una de esas manchas se van uniendo en un solo punto con otra. Y es como que fueran cayendo. Y hay un sistema, hay un código creado, que son las reglas y las leyes que se autoimpone para llegar a ese resultado, ¿no? En ese proceso de trabajo, ¿no? Luego lo veremos con más detalle a través de otro archivo. Aquí es donde se junta el muro oeste con el muro sur. Aquí hemos llegado a nuestro territorio, digamos. En este territorio está, el primero es la frontera sur, luego hay una mujer cantando sentada en el horizonte, se llama la canción H.
Luego hay una foto de la Rambla Sur de Montevideo con la palabra feliz que yo me encontré caminando por la Rambla Sur después de una tormenta. Y el muro está roto y el horizonte del Río de la Plata se integra al horizonte de la sala, el horizonte que estará dibujado en el plano de color. O sea, es la manera, es lo que os decía antes, que devuelvo las imágenes al sitio que le correspondería en ese paisaje, ¿no? Luego hay un mapa, luego son piezas, las veremos con más claridad en otro archivo. Y lo que os comentaba, habrá una intervención en el techo, que es la constelación de Orión, que acabará de completar ese paisaje total. Anoche estábamos con Daniel y con Patricia mirando al cielo y Orión estaba colgada encima nuestro. Es una constelación que yo miraba cada noche de verano cuando era niño. Me fascinaba y me sigue fascinando el cinturón de Orión con las 3 estrellas que son equidistantes y la espada de Orión con las 3 estrellas que son equidistantes. Y es la gran constelación global, es la constelación de todos, no solo de aquel niño uruguayo que la miraba en el jardín de su casa en las noches de verano, sino que es una constelación que también tiene la misma presencia importante en el hemisferio norte, ¿no? Entonces es una constelación que nos pertenece a todos. Y puestos a elegir una imagen en el cielo, me pareció que la constelación de Orión era la que mejor armonizaba con el proyecto. La constelación de Orión, en este caso, aquí está la constelación de Orión vista desde el otro lado, desde el muro sur, mirando al norte. Aquí no lo veréis seguramente, pero hay la constelación de Orión se refleja en el suelo de la sala, que puedes, bueno, hoy vamos a no contar las últimas especulaciones que hemos hecho sobre cómo formalizar esa relación de lo que está arriba y lo que está abajo. Es un tema que yo lo hago desde los años 80. Relaciono imágenes que están arriba con lo que está abajo, como un eco, ¿no? Como un reflejo de que lo macro está construyendo a lo micro, o lo micro es al pormantón. O lo micro es un reflejo de lo inmenso del universo, una cosa muy unos icebergs. Espiritual, digamos, esta relación de que nosotros somos, que la naturaleza, nosotros y la naturaleza que habitamos somos un eco del universo, ¿no? Y somos armónicos con todo el universo, ¿no? Aquí está otra vez, para acabar esta visita guiada que os he hecho muy rápidamente. Disculpen el atabale, pero es que estamos caminando muy rápido, para que se acaben de reubicar en lo que estábamos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver esto, vamos a cambiar de... Ahora voy a mostrar lo de hay lugar. En todo este proyecto también hay revisito otros de los temas que a mí han sido muy importantes en los últimos años.
que son la construcción del lugar. En este caso, la construcción del lugar, yo soy migrante, tengo una doble pertenencia, y la construcción del lugar para un migrante es un tema central, aunque no seas consciente que tú estás intentando construir ese lugar. Hay algo que se está construyendo a ti en ese mestizaje, ¿no? de la experiencia. Estas son fotos que hicimos con Agustín Ganosa, de Parkins de la Ciudad Vieja, que incorporamos en el proyecto de la primera Bienal de Montevideo, y que aquí los reinstalo en otro, y que me ha hecho mucho pensar mucho, y al final le he encontrado sitio a una de estos carteles. En la retórica rioplatense, en vez de decir que en un parking, como se puede decir en España, libre o completo, aquí decimos hay lugar, no hay lugar. Y todo esto se junta además con una poesía visual que ha sido central en mis trabajos desde el año 2000, hace 18 años aproximadamente que estoy trabajando con el tema, que es una poesía visual de Amanda Berenguer, de la que tuve el privilegio de ser íntimo amigo de esta inmensa poetisa uruguaya, con la que hicimos en el... Composición del lugar. Es un regalo, uno de los regalos que me dio la vida es poder hacer una exposición con Amanda Berenguer, que es una poeta, haciendo una instalación con sus poesías visuales mezcladas. Hicimos un gran paisaje en el Centro de Cultura de España. Entonces, sí. Que muchos de los títulos de Yamandú tienen que ver con la gráfica poética de Amanda, ¿no? Porque el árbol de los frutos diferentes, composición del lugar, bueno, muchísimas obras que tienen que ver con la obra de Amanda, ¿no? En ese vínculo increíble que tuvieron, ¿no? Que era de ida y vuelta, además, no era solo... Era de ida y vuelta, sí. Sí. Y en ese poema visual, que era Poniente del lunes 7 de enero de 1974. Bueno, no vamos a entendernos porque no tenemos tiempo. Vamos a llegar a la resolución final de ese poema en forma de poesía visual. Había un orden, había un horizonte, igual que en mis obras, que ella le daba el valor del tiempo, una vertical que le daba el valor de la luz, y luego ponía árboles, montañas, nubes, pájaros, y las palabras iban subiendo. Ese poema de Amanda es como unas instrucciones de uso, de cómo yo instalo toda mi obra desde hace años, y pertenece a un libro que se llama Composición de lugar. Entonces, este encuentro en Montevideo con estos carteles, a mí me ha dado un material iconográfico extraordinario. Los acabo de instalar en Hospitalet de Llobregat, al lado de Barcelona, en un proyecto que ahora los muestro, y que yo usé esa instalación un poco como laboratorio para la gramática que estamos usando en el pabellón. Esto ya no es. Vamos a ir a este otro, al de Hospitalet. Esto que cuenta Yamandú de Hospitalet es un proyecto del artista Jordi Colomer de Carolina. Jordi Colomer es el artista que representó a España en la Bienal de Venecia anterior, un proyecto fantástico. Ellos han trabajado muchísimo juntos, y este proyecto, que es una maravilla, se llama La Infinita, y es un lugar abierto para
artistas, performers, músicos, cines, una preciosidad. Y están inaugurándolo justamente con esto que de alguna manera fue como una especie de laboratorio para la Bienal de Venecia, donde Yamandú está probando muchas cosas que quiere aplicar allá, ¿no? En este proyecto lo que hice unas pruebas de color sobre los colores que voy a usar en los muros y también en este proyecto los planos de color son territorios en donde en vez de las fronteras que intentan contener ese territorio hay carteles que ponen, por ejemplo, hay lugar, pase. Esta será la primera pieza que veremos cuando entremos en el pabellón de Venecia, que es el mensaje más empático que te puedas llegar a imaginar, ¿no? Son como ready-mades que están en la ciudad. En la Pero ciudad, ¿no? También lo usaste en la primer Bienal de Montevideo. Sí, esta se integró en la Bienal y de ahí Montevideo. tenía una connotación política que tenía que ver con el voto de los uruguayos en el exterior. Sí, exactamente. Son relecturas de trabajos y de piezas que van adquiriendo distintas connotaciones según cómo Canosa las contextualiza entre ellas y en cada situación que crea, ¿no? Aquí hablan de otras cosas también. En el espacio nuevo de sí. Jordi está hablando de... La imagen, además es un espacio, la Infinita es un espacio para residencias de artistas, para hacer eventos, performance, teatro experimental. Entonces es un sitio que lo que quiere es llamar a la gente, habrá artistas viviendo ahí, entonces hay lugar, ¿no? Una cosa que me olvidé de comentarles, para mí la empatía es, el arte está construido por la empatía y en un sitio de arte estos carteles de Hay Lugar trabajan, recuerdan la empatía que el arte por naturaleza asume, ¿no? O sea, porque el arte siempre está pensando, siempre hay un otro en el arte, ¿no? Al que te estás dirigiendo. Vamos a ver. No tenemos mucho tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a ver si vamos a hacer un repaso muy rápido sobre algunas de las obras. Capaz que lo más lindo es que si quieren hacer más preguntas. Igual si quieren hacer preguntas, fantástico. ¿Alguien quiere hacer? Cecilia creo que tiene preguntas. Cecilia tiene preguntas, pero ¿alguien quiere hacer preguntas? Hola, ¿qué tal? Hola. El tema de la empatía tiene que ver, me imagino, con la falta de empatía que existe hoy en día, como tratar de llamar la atención hacia la empatía. Exactamente. Discúlpame, no sé qué ha pasado aquí, que me sale en blanco esto. Sí, lo que intenta el proyecto es reivindicar la empatía, que es una palabra que está en crisis. Es como un reclamo, ¿no? de urgencia. Yo creo que es de las palabras más urgentes que hay. La palabra empatía en realidad tiene que ver con la humanización, con el ser humano. Entonces, en el fondo, la falta de empatía es como deshumanizante, ¿no? Que creo que es lo interesante del nombre. La empatía es ponerte en el lugar del otro, imaginarte al otro. Eso es la empatía. Y lo que hay ahora es una lucha, unos poderes muy grandes que están intentando demonizar al otro, que hacer del otro el enemigo y que en ningún momento somos... Es poner, hay dos palabras que
que están en crisis. Una es empatía y otra es utopía. Estamos en un momento distópico y estamos en un momento no empático o antipático, no sé cómo decirte. El arte tiene que reivindicar esas cosas y más algo que lo construye tan en la base, ¿no? Siempre el arte está hecho para el otro, aunque creamos que está hecho para nosotros. El que construye nuestras obras es aquel que la ve. Ahí está acabada, ¿no? Sin la mirada del otro, nuestras obras están inacabadas. Sí, en ese sentido me parece muy adecuado el nombre, ¿no? Para la actualidad, y también el hecho de hay lugar, que también tiene que ver con la empatía, no tengo espacio para ti también. Me gusta mucho. Sí, hay lugar, entramos, hay lugar pase, la cosa más empática que te puedas imaginar. Es la casa del buen anfitrión, ¿no? Quería... ¿Qué pasó? Es que no sé qué pasó. Se les fue el horizonte. Ahora. No, quería preguntarte a ti, Yamandú, pero también a Patricia, esa idea del horizonte la idea del horizonte que se maneja, ¿no? Yo lo he visto en la mayoría de los montajes de tu obra. Me gustaría que desarrollaras un poco ese concepto, y por otro lado me vino como un delirio poético, ¿no? Como que de alguna manera ese horizonte que se maneja en toda la sala es como un horizonte posible común, ¿no? Como proyecto. También, sí. Los horizontes, yo trabajo de las dos maneras. Por ejemplo, pongo un horizonte en el muro, pero no en cualquier sitio, en el sitio que le corresponde al horizonte. Es el horizonte real de la sala. A mí me interesa mucho esos cruces que hay entre cosas muy concretas, muy reales, muy físicas, en el sentido no de físico, sino de la física, reales, ese punto de encuentro con la poética. Entonces, los horizontes con los que trabajo son los horizontes a la altura de mi horizonte, simplemente porque yo los hago yo, no pasa nada, pero cada uno construye el horizonte, es la mirada la que construye el horizonte, la altura de la mirada es la que está construyendo el horizonte del espacio, ¿no? Entonces, cuando tú dibujas todo ese horizonte, te sumerges en el paisaje. La idea de la casa empática es que te sumerjas, que el horizonte que tú construyas sea armónico con el horizonte que está dibujado en la sala. Hay otro concepto que a mí me interesa mucho, que es el de inconsciente óptico, por ejemplo, que es poner en contraposición elementos muy diferentes y contradictorios. Es como un oxímoron casi. Una cosa es el inconsciente, la subjetividad, lo inabarcable, y lo otro es la óptica, que es algo absolutamente físico, es la técnica del cuerpo, digamos, en funcionamiento, ¿no? Y el inconsciente óptico es cómo esa máquina del cuerpo te está construyendo al mismo tiempo algo tan inmaterial como es la subjetividad. Ese encuentro entre dos mundos a mí siempre me ha fascinado y me interesa mucho, porque es fijar el arte en espacios reales, ¿no? Estos horizontes que para mí son muy uruguayos, porque pertenecen a la educación emocional de la mirada que yo he tenido. Uruguay es un país de horizontes. Y esa educación ha hecho que el horizonte sea un tema central. O sea, cada vez que pongo un horizonte está hecho desde la experiencia de cómo aprendí yo a mirar aquí, ¿no? Si hubiese nacido en los Pirineos,
no estaría haciendo otra obra, no que sea mejor mi experiencia, simplemente que cómo aprendemos a mirar es la manera como luego construimos el espacio, ¿no? El aprendizaje de la mirada. Pero hay algo interesante también en esto, ¿no? ¿Cuántos años hace que vives en Barcelona? 43. 43 años viviendo en un lugar, pero su mirada es desde acá. Y mira, no sé cómo ponerlo en palabras, pero es una mirada tal vez más de acá que si vivies, que la nuestra, de quienes vivimos acá. Entonces el grado de atención, de ponderación de lo que sucede es inmenso, es mucho más palpable desde su hacer que de pronto desde nuestro lado, ¿no? Es que muchas veces para conocer hay que tomar distancia, ¿no? Cuando estás metido en el medio del bosque no ves ni el bosque, no sé, pero cuando te separas del bosque, te vas al llano, ves el bosque, ¿no? Entonces muchas veces estar sumergidos en un sitio no te da contexto de lo que estás viendo. Cuando te separas, entiendes, aquí está esto, y aquí está lo otro, aquí está lo otro, y eso en relación con lo esto tiene este valor y tal, pero cuando estás dentro no lo ves. Quizás es verdad, si yo hubiese permanecido viviendo aquí, igual estaría haciendo, no sé, otras cosas, pero es la construcción del imaginario. Otra cosa, la serie de poemas del libro Construcción del lugar de Amanda Berenguer fueron escritos durante, es una performance que hizo Amanda durante el verano del 74, de escribir un poema durante el poniente, mientras el sol caía, mirando al horizonte. Entonces es un tema que también Amanda la capturó. Escribió el poema que yo cito siempre, es el del lunes 7 de enero de 1974. Al día siguiente hizo el del martes 8 de enero y así sucesivamente, ¿no? Y luego ella la transformaba en un poema visual. Las palabras que estaban en ese poema, que era un poema, digamos, clásico, digamos, las transformaba en poesía visual. Y luego había una última transformación, que era que las transformaba, las ponía en un contexto matemático, hacía fórmulas matemáticas, no sé, corvina echada sobre duna de verde olivo, igual el brocal por donde van los barcos, suponte, ¿no? Me lo estoy inventando, estoy hablando a la manera que Amanda construía esas cosas. Pero bueno, cuestión, a lo que íbamos. El horizonte era el gran protagonista. Y curiosamente, esa serie de poemas de Amanda tiene, igual que muchas de mis obras, además los dibujos en sí, los microuniversos que van a ocupar esos paisajes, muchos tienen su horizonte. Por supuesto, en proporción áurea. No lo vas a poner en cualquier sitio donde vas a poner el horizonte, donde corresponde. Bueno, puedo hacer yo mi pregunta. A usted haga. Primero que lo de la empatía me parece hermoso, porque creo que por mucho tiempo se ha reivindicado la libertad. El ideal era la libertad, y por la libertad, no sé, Estados Unidos hace lo que hace. La libertad tiene otra connotación ahora. Y creo que la empatía es como uno de los lugares. Y creo que una casa que abrace eso me parece una poesía hermosa. Y después lo que te iba a preguntar, que es medio como un comentario, es relación a esta disolución de estilo, ¿no? Porque a nivel visual, a nivel de obra,
no hay un estilo en las imágenes que pasabas, que uno puede decir, bueno, esta es la pincelada, esta es la visualidad. Y eso también en relación con lo que hablabas de los poemas de Amanda, de la temporalidad, también es como un dar vuelta a la performance, ¿no? Porque el que hace la performance, me parece, es el espectador que está recorriendo el lugar. Y también es un tiempo y espacio puntuales, tal día a tal hora, pero ya no es el artista, digamos, el que lo escribe. Y también esto que hablábamos, ¿no? En esta cuestión con el autor, de que cambiar, o sea, Amanda era la autora, y también vos darle el lugar a autorizar esta idea de autor como quien autoriza la palabra y autoriza el cuerpo de otra persona a que lo recorra, y cómo en eso que también hablas de los modos de ver va imantando el cuerpo, ¿no? Un modo de ver y en qué se detiene, en qué ese paisaje es normal y de repente aparece y punza y... Bueno, eso, si podés contar un poco de la experiencia. Sí, muchísimas gracias, muy linda pregunta. No he comentado porque no hemos tenido tiempo, pero mi obra, yo intento trabajar con la complejidad, pero entonces para mí la manera de trabajar con complejidad es que mi obra sea tan diversa como lo es mi experiencia. Nosotros no tenemos experiencias coherentes, creemos que tenemos experiencias coherentes, pero a lo largo del día los inputs son de tipos absolutamente diversos y de todo tipo. Pero nosotros estamos acostumbrados a sintetizarlos. Entonces, el mundo que va a habitar esos paisajes son obras muy diferentes las unas de las otras, que tienen estrategias formales absolutamente diversas. No tienen nada que ver, tú puedes estar viendo una exposición colectiva, no una exposición individual, ¿no? Y porque a mí, si tú quieres asumir la complejidad como sujeto, esa complejidad tiene que haber, esa diversidad tiene que estar, el estilo, digamos, no puede representar esa complejidad. Yo creo que además somos menos autores de lo que creemos, siempre hay algo que se está construyendo a través nuestro. Y yo dejo que eso que se construya a través nuestro, pues sea diverso. No tengo pudor en que una obra sea diferente a la otra. Puede parecer una propuesta incoherente, pero todo lo contrario, lo que sí es coherente es una propuesta inmaterial, previa, hay un concepto que está ordenando toda la obra, que es un concepto preformal, es un concepto que me permite formalizar, me da permiso a formalizar de formas muy diferentes. Y luego, cuando las pones todas juntas, dialogan, como están todas viviendo en el mismo país, pues una cosa abstracta o gráfica está dialogando con una muy realista, y una te habla de una cosa, otra te habla de otra. Entonces, eso es lo que provoca. Además, a mí me interesa, por ejemplo, yo muchas veces estoy trabajando en series, ¿no? Por ejemplo, aquí las fronteras están todas separadas. Entonces, en vez de poner series juntas, yo lo que hago es entreverarlas todas, de manera que el espectador, cuando está en ese paseo por ese paisaje, porque es un paseo y que va construyendo ese paisaje mientras lo va mirando, se vaya encontrando con obras totalmente... que la obra que está aquí es totalmente diferente a la que está aquí. Entonces, cuando tú estás viendo esto, toda la experiencia que has tenido con la anterior no te sirve, tienes que resetearte. Entonces, te obliga a mantener una atención
constante, a estar alerta continuamente mientras paseas por ese paisaje, ¿no? Como que creas también un lenguaje propio, evidentemente, y una narrativa que el que mira... Narrativa es una palabra aprende muy importante, sí. A leer con mayor o con menor certeza en su imaginario. Entonces, encontrarte, esto que decís, por ejemplo, de ir encontrándote en distinto tiempo de recorrido con las fronteras de cada punto cardinal, por ejemplo, es un guiño que al segundo duda y al tercero se convence de que ahí hay otra cosa, ¿no? Y en ese mundo de variaciones formales, en realidad, yo no lo veo como él, pero bueno fuera, ¿no? Yo creo que sí hay una, no sé si es un estilo, pero hay una manera es muy fácil reconocer tu trabajo, aún en esta enorme diversidad de... Porque la gente se ha acostumbrado a diferentes maneras, digamos, que se han acostumbrado. Al principio es una propuesta que yo empecé a trabajar hace muchísimos años y me costó mucho, pero... Yo creo que ha sido incorporando, por ejemplo, el tema de la fotografía, ¿no? O sea, lo primero es el dibujo, obviamente. Y después se han ido incorporando variaciones de ese dibujo, como esto que estás mostrando ahora, que es un dibujo en la pared, en muro. En lo que está abajo, ahora estamos viendo archivos muy sueltos y muy rápidos, simplemente para ilustrar lo que estamos hablando. Estos son obras que están en el muro este. El que está arriba es una pieza que se llama Cima, que es, no sé, es pura poesía. Lo que está abajo es una geometría. Esta es la que está abajo, es la pieza inestable, el gran formato que comentábamos antes. El que está arriba es una deriva, se llama deriva, es una pieza de metro 20, es una deriva más puro, ¿no? Deriva con el lápiz durante un mes sobre un plano. Y el que está abajo son dos casas, es un dibujo hay dos casas, digamos, un dibujo figurativo, ¿no? Son dos piezas totalmente diferentes. Para mí me parecen de autores diferentes, pero como sé que las hice yo, creo que... pero no, no se entiende. Lo de arriba es un pequeño formato que se llama cueva, que estará por debajo, por supuesto, del horizonte, como le corresponde a las cuevas. Y lo que está abajo aquí es una foto de California desde la ventanilla del avión, típica foto que hace alguien que está viajando, ¿no? Está en el muro este. Son dos, no sé, son esta frontera, no sé, son bastante diferentes. Está bien si tú los ves parecidos, pues... No, son súper distintos. Es que me conocen mucho. Son súper distintos. Ella me está curando desde el año 93. Ni lo digas. Entonces... Y no he curado nada. No, pero es cierto que ha sido incorporando como lenguajes y formalizaciones. El tema de la fotografía es bastante reciente. Sí, bueno, tiene sus años, sus décadas. La diferencia entre pintar, dibujar y fotografiar, hay muchísimas diferencias, por supuesto, pero finalmente es una representación en un plano bidimensional, corresponden al mismo espacio, digamos, de la representación, no hay grandes claro, pero no lo haces como fotógrafo, entre comillas. No, porque yo no soy... yo lo que hago es capturar iconografías, que es muy diferente a fotografiar. ¿En qué año empezaste a...? Aquí tenemos una maravilla de fotógrafos aquí delante. Y por eso aclaré que es otra cosa. Yo no puedo decir delante de ella que soy fotógrafo. Yo saco fotos, que es diferente. ¿En qué año empezaste nombro iconografías, dime. ¿En qué año empezaste a utilizar realmente la fotografía? Él usaba la fotografía en realidad como, cuando apareció la fotografía digital, abandonó un poco, que es una pena, los cuadernitos de notas y empezó a usar las fotos
para tomar sus apuntes de situaciones y cosas que estaba pensando, que quería recordar, yo qué sé. Pero en algún momento, que no tengo presente la fecha, empezaste a incorporar esas fotos, o algunas fotos, como las del lugar, como las del muro feliz quebrado, en las instalaciones. ¿Te acordás el año de eso? Eso fue, creo que en el 2006 en Los Ángeles. Tanto, claro, en Los Ángeles, que hice una gran instalación que se llamaba Spots, ¿no? Three Spots, sí. Tres Y eran spots. fotos no enmarcadas, sino Pegadas a muro. en vinilos autoadhesivos que estaban pegadas en el muro, pero sobre esas fotos ponía dibujos. O sea, No se animaba. Y había varias fotos de Punta de Cabo Polonio, estaba una foto de la cal de Malvin, junto con otra de Río de Janeiro, no sé, había un poco. Para mí Uruguay es el paraíso para fotografiar. Es un sitio donde ves muchas más fotos para hacer que en otros sitios, ¿no? A nuestro amigo Marcelo le pasa lo mismo a Marcelo Isaurralde, ¿no? Pero porque vive allá también. Porque vive en Barcelona y cuando viene aquí no sé, hay algo en este paisaje simplemente por la pertenencia. Uno de los temas que trata este pabellón, es por eso que os dije que es como una caja, como una muñeca rusa que se van metiendo cositas y cositas. Hay un montón de niveles como cebolla. De lo que habla también el pabellón es sobre el tema de la complejidad de la construcción de la pertenencia desde el mundo contemporáneo, ¿no? Desde la contemporaneidad. En este contexto de migraciones masivas, el tema de la pertenencia es muy, y del hogar es muy también, importante, ¿no? de la construcción de esa complejidad, ¿no? Pero dentro de todo eso hay la pertenencia, en este caso, una parte de la pertenencia de Marcelo o mía es haber crecido, es el paisaje donde has crecido el que te ha construido, ¿no? Que justo con respecto a eso me llama la atención, como partieron un poco de la descripción del pabellón uruguayo y sus dimensiones en relación a los demás pabellones, que me parece una maravilla, es haber convertido ese punto, digamos, que tiene tanto que ver con eso de lo que vos te alejaste hace tantos años y ves desde lejos, de alguna forma, o ves desde cerca cuando estás acá, convertir eso en un continente global. O sea, eso es como me parece un valor enorme en el proyecto, es haber decidido que ese pequeño punto represente, o sea, no ir a lo local, sino a través de lo local superar esas conexiones locales que seguramente se conectan con la raíz de tu obra, ir hacia algo mucho más universal y proponer un nuevo continente en ese espacio tan reducido. Es que eso que decís, Irina, también tiene que ver con tu manía hacia cualquier frontera, cualquier bandera, cualquier tipo de nacionalismo. O sea, hay un montón de cosas que no están dichas con palabras, pero sí con ese trabajo, ¿no? Que es parte de tu ideario. Una de las piezas que hay pertenece a una serie que se llama Bandera No, que íntimamente yo le llamo Stupid Flags, banderas estúpidas, ¿no? Es banderas absurdas, no sé, ¿no? En la Casa Empático las banderas y los nacionalismos no nos gusta mucho a los que vivimos en la Casa Empática. Pero aún así, como somos buenos anfitriones, los recibimos y pensamos en el otro también, ¿no? Pero bueno. Yo creo que Esto,
Bueno, ya estamos en hora, así que vamos terminando, pero bueno, muchísimas gracias por compartir toda la experiencia del proyecto con detalles. Realmente es un muy lindo proyecto. Así que muchas gracias a ustedes y gracias a todos por estar. Gracias a todos.